Bienvenidos a la presentación. En esta ocasión desarrollaremos la sección 14 de inversión en asociadas de las NIF para pymes. Veremos el alcance, la definición de una asociada, además la medición y elección de una política contable. En ello nos enfocaremos en el método de participación. Por último, las revelaciones que la entidad debe realizar. Esta sección es aplicada a la contabilización de las asociadas en los estados financieros consolidados y los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero posee inversión en una o más asociadas. Podemos mencionar que una asociada es una entidad que incluye también aquellas entidades sin forma jurídica definida, pero con fines empresariales, sobre la que un inversor posee influencia significativa, que este es el poder de participar en las decisiones de políticas financieras y de operación, sin llegar a tener ese control. Ahora bien, si el inversor mantiene directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto, se supone que tiene influencia significativa. De lo contrario, si es menor al 20%, supondrá que no posee esa influencia significativa. Medición y elección de política contable. Un inversor contabilizará sus inversiones por el modelo del costo, el método de participación en la cual nos enfocaremos, y lo podrá hacer también por el modelo del valor razonable. Método de participación. Una inversión en el patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción y se ajustará posteriormente para reflejar dicha participación del inversor tanto en el estado de resultados como en el otro resultado integral de la asociada. Además, las distribuciones recibidas de la asociada reducirá el importe en libros de la inversión, lo que puede requerir un ajuste en dicho importe en libros como consecuencia de cambios en el patrimonio de la asociada. En el caso, aunque se tienen en cuenta los derechos de votos potenciales, si existe influencia significativa, un inversor medirá su participación en el resultado del periodo u otro resultado integral de la asociada y su participación en el cambio de patrimonio. También, en el momento de adquisición de la inversión de una asociada, el inversor contabilizará cualquier diferencia entre el costo de adquisición y la participación del inversor en los valores razonables de los activos identificables. Ajustará también su participación en las pérdidas o ganancias después de la adquisición para posteriormente contabilizar las depreciaciones o amortizaciones adicionales de los activos depreciables o amortizables, incluyendo la plusvalía de la asociada. Seguimos con el método de la participación de una inversión en una asociada. Deterioro de valor. Si existe una indicación de que se ha deteriorado el valor de una inversión en una asociada, el inversor comprobará el importe en libros completo de la inversión. No se comprobará por separado el deterioro del valor de cualquier plusvalía que se haya incluido como parte del importe en libros de la inversión en la asociada, más bien formará parte de ella. Transacciones del inversor con asociadas. Si se contabiliza una asociada utilizando el método de la participación, el inversor eliminará las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de las transacciones ascendentes, o sea, de la asociada al inversor, y descendentes del inversor a la asociada, en función de la participación del inversor en la asociada. Fecha de los estados financieros de la asociada. Al aplicar el método de la participación, el inversor utilizará los estados financieros de la asociada en la misma fecha que los estados financieros del inversor, a menos que resulte impracticable. Las políticas contables de la asociada. Si la asociada aplica políticas contables que difieren de las del inversor, el inversor ajustará los estados financieros de la asociada para reflejar las políticas contables del inversor a fin de aplicar el método de la participación, a menos que resulte impracticable. Pérdidas por encima de la inversión. Si una participación de un inversor en las pérdidas de la asociada iguala o excede al importe en libros de su inversión en esta, dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. Una vez que la participación del inversor se reduzca a cero,
Este reconocerá las pérdidas adicionales mediante una provisión solo en la medida en que el inversor haya incurrido en obligaciones legales e implícitas o haya efectuado pagos en nombre de la sociedad. Discontinuación del método de la participación. Un inversor dejará de aplicar el método de la participación a partir de la fecha en que cese de tener una influencia significativa, y esto es cuando si la sociedad pasa a ser una subsidiaria o un negocio conjunto, o cuando pierde influencia significativa sobre una sociedad como resultado de una disposición completa o parcial de su inversión. Un inversor clasificará las inversiones en asociadas como activos no corrientes. Información a revelar. El inversor revelará la siguiente información: su política contable para inversiones en asociadas, el importe en libros de las inversiones en asociadas, el valor razonable de las inversiones en asociadas contabilizados utilizando el método de la participación para las que existan precios de cotización públicos. También se revelará el método del costo. Un inversor revelará el importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos. También revelará el método de la participación. Un inversor revelará por separado su participación en los resultados de estas asociadas y su participación en las operaciones discontinuadas de estas asociadas. Y también se revelará el modelo del valor razonable.